Respuesta contundente. Una operación ofensiva voraz. Fue recibida por las bases militares del Sahel israelí, en su frontera con el Líbano, de parte de las fuerzas de la resistencia islámica libanesa, la cual desplegó su poderío artillero para machacar las posiciones enemigas. Tal despliegue de artillería ocurrió luego del muy esperado discurso del líder de la resistencia libanesa al mundo, en el cual reiteró su compromiso en la defensa del pueblo palestino y aseguró que se mantendrá firme, como lo han estado desde el mismo 8 de octubre, fecha en la que iniciaron las hostilidades en contra de las fuerzas de Netanyahu. Los detalles a continuación. Voz de la patria grande. Luego de la larga espera por el pronunciamiento del máximo líder de la resistencia islámica libanesa, cuya organización ha desplegado intensas operaciones militares en contra de las bases del Sahel israelí, desde 8 de octubre, un día después de la operación de la resistencia palestina, inundación de Al-Aqsa. Finalmente, el pasado 3 de noviembre pronunció su discurso, aun cuando el mundo se encontraba en vilo por las palabras del líder de la resistencia libanesa. Sus palabras no fueron las que esperaban escuchar enemigos y adversarios, ya que nunca llegó a adelantar cuáles serán las próximas acciones de la Organización de Resistencia del Líbano. Sin embargo, él mismo reiteró el compromiso de su organización con la causa palestina, asegurando que desde 08 de octubre se han mantenido los ataques a la infraestructura militar del gobierno de Netanyahu, y que quienes sugieren que dichas acciones son limitadas lo hacen y dicen desde la ignorancia de quien no se encuentra en el campo de batalla. Pero solo un día después del discurso del líder libanés, la magnitud de los bombardeos de artillería sobre las bases del Sahel en la frontera sur del Líbano se incrementaron significativamente, elevando los niveles de destrucción exponencialmente. Hasta 3 de noviembre, los ataques de la resistencia libanesa se habían circunscrito a ataques con misiles ATM y bombardeos con morteros de 120 milímetros, destruyendo principalmente los equipos tecnológicos de señales, vigilancia y comunicación de las bases militares enemigas. Todo ello cambió el día 4 de noviembre, al comenzar la resistencia libanesa a hacer uso de armas pesadas, con mucho mayor poder destructivo, a lo largo de su frontera sur, causando serios daños a la infraestructura militar israelí. Es así como fueron golpeadas por la artillería de la resistencia islámica del Líbano las bases del Sahel en Jal al-Alant, al-Hardam, Adaf al-Bustam, al-Maliki y al-Mutuyá. Sufrieron todas serios daños en su infraestructura, desconociéndose el número de bajas producidas por el bombardeo, lo que podría interpretarse como una escalada y la intensificación del conflicto en la frontera libanesa israelí, como consecuencia de la negativa del gobierno de Netanyahu a declarar un alto al fuego en la franja de Gaza, tal y como lo exige el eje de la resistencia y gran parte de los países del mundo. Es así como la resistencia islámica del Líbano utilizó por vez primera en este conflicto su misil pesado Burkant, el cual es un misil de corto alcance y de un alto poder explosivo, con el cual se infligieron serios daños a las bases del Sahel, en la frontera del sur del Líbano. El volcán posee una cabeza explosiva de entre 300 y 500 kilogramos de alto explosivo, teniendo el mismo un alcance de hasta 10 kilómetros. El mismo es lanzado desde pedestales de mortero, desde los cuales es impulsado por un cohete que impulsa la pesada ojiva explosiva. El mismo no debe ser confundido con el misil yemení Burkan 2, el cual es un misil balístico móvil de mediano alcance, basado en combustible líquido, con un alcance de hasta 1,400 kilómetros, el cual es una derivación de los viejos misiles Scott, de origen soviético. El Burkan libanés pertenece a la categoría de los cohetes pesados, es decir, cohetes con una ojiva pesada, capaz de causar grandes daños, y lanzados a distancias relativamente cortas. Y la denominación de pesos pesados se debe a la relación inversa entre el tamaño de la ojiva y su corto alcance. La respuesta israelí no se hizo esperar.
siendo atacados los sectores libaneses de Laboné y Jibarie, así como otras aldeas fronterizas, las cuales recibieron fuego de artillería y ataques aéreos, en los cuales un vehículo civil fue impactado en la carretera entre Ainata y Aitrón. Tales hechos solo lograron intensificar las acciones militares de la resistencia libanesa, la cual utilizó sus baterías Grad para atacar posiciones del Sahel, los cuales también poseen un alto nivel destructivo, debido a la gran cantidad de cohetes que pueden lanzar. Como sabemos, el BM-21 Grad, en español granizo, es un sistema múltiple de lanzamiento de cohete soviético constituido por una plataforma móvil de lanzamiento de hasta 40 cohetes de 122 milímetros con un alcance de hasta 40 kilómetros, siendo este sistema el descendiente directo del muy famoso y legendario Cayusa, que recibió su nombre por la canción popular del mismo nombre, debido a la letra K que llevaban sus cohetes como marca de fábrica, siendo utilizados por el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial para aplastar las fuerzas del rey alemán frente a la escalada militar en la frontera libanesa-israelí, la cual se ha intensificado luego del discurso del líder de la resistencia libanesa. Tanto Washington como Tel Aviv solo han atinado a enviar advertencias a Teherán sobre un posible ataque a la nación persa, en caso de que la resistencia libanesa ataque a Israel, según el New York Times, citando declaraciones de funcionarios del gobierno de Biden. Las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región ejecutarían acciones militares directas en contra de la resistencia islámica en el Líbano y atacarían directamente a las fuerzas iraníes en su territorio, de llegarse a atacar a Israel desde territorio libanés. En tal sentido, en el Senado estadounidense se presentó a consideración una resolución que permitiría atacar a Irán en caso que se ampliase el conflicto en el Medio Oriente y se abriese un segundo frente en el norte de Israel. Sin embargo, tal y como lo dijo en su discurso el líder de la resistencia islámica libanesa, su organización está en guerra con el Sahel desde el mismo día 8 de octubre, teniendo que destinar el gobierno de Netanyahu casi un tercio de sus fuerzas hacia la frontera norte, lo que de hecho constituye un segundo frente de facto. Solo que hasta ahora, los choques armados han sido a distancia, con el uso de misiles cohetes, morteros y artillería por la parte libanesa, y de artillería y aviación por parte israelí. Asimismo también, se han intensificado los ataques contra las bases estadounidenses en Irak y Siria, por parte de las milicias pro-iraníes en esos dos países, por lo cual el supuesto, de hecho, presentado por los estadounidenses para atacar a Irán, ya está ocurriendo desde hace ya varios días, sin que tal respuesta militar estadounidense se materialice. Mientras tanto, desde el Líbano responden a la amenaza estadounidense con la transmisión de un video en el que se muestran numerosos contenedores de misiles antibuque de la resistencia libanesa, en clara alusión sobre su capacidad para atacar a la Marina estadounidense. En conclusión, el conflicto entre la resistencia palestina e Israel ya escaló desde el mismo 8 de octubre. Con la entrada en el conflicto de la resistencia libanesa, luego con la declaración de guerra de Yemen y la reciente incorporación de la resistencia iraquí, por lo que es evidente que pese a las amenazas, en Washington ruegan porque Teherán no se una al conflicto. Soy el J. Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión, en el quechua milenario Tupalanches Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.